el sacrificio de Jesús en la cruz. Dice la palabra en Mateo 26 que se acercaba la fiesta de los panes y Jesús buscaba un lugar en donde Él podía cenar con sus discípulos. Y Jesús le da instrucciones a sus discípulos y les dice: vayan y díganle a ese hombre que necesito un lugar en su casa para que nosotros podamos tener esa comunión. Sus discípulos fueron y buscaron a ese hombre que llevaba un cántaro y le dijeron: Jesús necesita un lugar en tu casa para que podamos tener comunión con Él. Y llegó el momento y llegó la hora y Jesús tuvo esa comunión con sus discípulos. Y en Mateo 26, capítulo 26, versículo 26 dice: mientras comían, Jesús tomó un poco de pan y lo bendijo. Luego lo partió en trozos, lo dio a sus discípulos y dijo: tómenlo y cómanlo, porque esto es mi cuerpo. Yo quiero invitarte a que podamos hacer este acto y que tú tomes en tu mano aquella porción que te han dado, porque hoy nosotros también recordamos y conmemoramos ese acto y declaramos que por ese cuerpo molido, por ese cuerpo partido en la cruz, hoy nosotros tenemos libertad, hoy nosotros tenemos redención, hoy nosotros tenemos perdón, hoy nosotros somos hijos de Dios. Y dice que tómenlo y cómanlo, porque esto es mi cuerpo. Hoy quiero invitarte a que puedas comer de ese pan. Y después dijo: porque esto es mi sangre, la cual confirma el pacto entre Dios y su pueblo. Es derramada como sacrificio para perdonar los pecados de muchos. Hoy quiero invitarte a que en esa acción de gracias, en esa acción de comunión, tú puedas comer y puedas beber y demos gracias a Dios. Quiero invitarte a que comas y bebas de esta porción que hoy nosotros lo hacemos en señal, en acción, en simbolismo por ese cuerpo y esa sangre de Jesús. Y demos gracias a Dios. Quiero invitarte a que lo hagas. Vamos, hazlo. Hazlo. Quiero invitarte a que levantes tus manos y ya has comido y has tomado. Y le des gracias a Dios por ese sacrificio, por ese amor inagotable. Porque Dios quiere estar en comunión contigo. Él quiere estar en una comunión contigo. Él quiere estar junto a ti. Él quiere seguir ahí, en el trono de tu corazón. Vamos, dile gracias, Señor, porque yo creo en ese sacrificio. Hoy yo creo y confieso que tú me has perdonado, que tú me has lavado, que hoy tengo esa libertad para alabarte, hoy tengo esa libertad para servirte. Hoy sé que si he fallado, Señor, tu sangre cubre todas mis faltas. Hoy sé que si he fallado, Señor, tu sacrificio trae perdón a mi vida, Padre. Vamos a adorar al Señor. Levanta tus manos y dile: Señor, te voy a alabar por toda la eternidad, por ese sacrificio. Te voy a alabar por ese sacrificio, Jesús, que tú has hecho en la cruz.
está aquí. Y si en algún momento tú no te has sentido digno, hoy el perdón de Dios está aquí. Y el Espíritu Santo está aquí para también traer esa paz a nuestra conciencia y reconocer que en algún momento le hemos fallado, pero hoy tenemos ese perdón por Jesús, por ese sacrificio. Abre tus labios, bebé. Abre tu boca. Cántale a Él, adórale. Exprésale tu amor, exprésale tu gratitud. Lo que hoy tú traes en tu corazón, exprésaselo a Él. Ese temor, esa ansiedad, esa confusión tal vez. Hoy entrégaselo a Él. Tú estás aquí, Espíritu Santo. Te adoramos, Jesús. Te adoramos a ti, Jesús. Porque tú eres fiel. Porque tú eres fiel. Tú eres fiel. Gracias, Jesús.
Invita a alguien, ven con tu familia, ven con una petición si tú la tienes. De hecho, yo te invito a que tú la puedas enviar al WhatsApp de la iglesia para ir tomando nota de cada una de esas peticiones y poder estar orando ese día juntos por cada petición, por cada familia. Así es que yo te invito a que tú lo hagas para que podamos estar unánimes y reunirnos en este jueves en casa. El siguiente anuncio, ¿cuántas mujeres hay aquí? Levanten la mano. Todas las mujeres. Vamos a tener nuestra primera reunión de Cautivante el 1 de marzo a las 10:30 de la mañana en este lugar. Y yo quiero decirte que es nuestra primera reunión también de este año, pero va a ser una reunión muy específica porque cada una de nosotras queremos seguir encontrando ese propósito de Dios que tiene para cada una de nosotras. Pero no nada más es encontrarlo, sino que podamos compartir con otras mujeres. Así es que invita a alguien, anótate bien con tu nombre completo, tu número de teléfono, de tu invitada también, porque ese día vamos a estar preparando cada una de nosotras algo muy especial que nos lo vamos a llevar en nuestro corazón. Así es que el hecho de que tú te registres nos ayuda bastante para poder contemplar lo que vamos a traer para ustedes. Así que yo te invito, no faltes ese día. Va a estar espectacular y queremos conocer a otras mujeres. Estos dos avisos son bien importantes y rapidísimo yo te voy a dar otro. Mira, hace unas semanas te dieron por ahí un papelito invitándote a que participes en colaborar con, cada año lo hacemos con el asunto de la limpieza de este lugar. Nosotros quincenalmente damos un apoyo a unas personas que nos ayudan a mantener el auditorio limpio y las áreas verdes, los baños. Así es que queremos que tú también participes, que seas generoso. Tenemos 3 etapas durante el año, 3 temporadas que podemos dar una aportación. En el papelito viene cuánto es la cantidad. Tú te puedes acercar con Anita, no sé si Anita esté por aquí, Anita, o con Julisa, con Judith. Ellas son las que se encargan de recibir esa aportación generosa de parte tuya para que podamos tener nuestras instalaciones lo más limpio posibles. Y también, bueno, es una manera de servir a Dios en este lugar. Y el último, vamos a entregar la próxima semana algunos sobrecitos por ahí. Vamos a comprar masillas, vamos a comprar algunas otras cosas. Es que es un anuncio muy rápido, pero en el sobre viene especificado. Así que está atento a todo esto. Muchas gracias. Ahora yo te pido que te pongas de pie. Vamos a recibir a nuestro predicador en esta tarde, a nuestro pastor Absalón Tecamachasi. Dale un fuerte aplauso. Viene corriendo, así es que le damos gracias a Dios por su vida. Buen día, gracias. Pueden tomar su asiento. Me da gusto estar con ustedes. Espero que la tecnología no nos defraude y podamos tener la presentación adecuada. Bien, pues me da gusto estar aquí en casa. No es más, estoy en Coyacatepec y ahora vamos a iniciar una serie. Creo que es uno de los temas más importantes y relevantes en la actualidad y necesarios de tocar, muy necesarios de tocar. Y vamos a hablar sobre lo que es la salud mental. ¿Sobre qué vamos a hablar? La salud mental, ¿ok? En esta serie, un poquito más. En esta serie vamos a ver, hoy por ejemplo, le voy a contar las estadísticas de salud mental. Vamos a ver su definición. Vamos a ver algunos estereotipos respecto al tema.
fijar nuestra postura en medio de esas posturas extremas de la iglesia, a veces se toman. Vamos a hablar sobre el desafío de la iglesia respecto a la salud mental. Vamos a hablar sobre algunos casos bíblicos, de que voy a tocar algunos. Y en uno de los capítulos de la serie abordaré algunos trastornos, no a fondo, pero lo vamos a tocar. Por ejemplo, el síndrome de automutilación, también conocida como autolesión. Esto lo veo mucho en los adolescentes. Me gustaría que tú como padre lo conocieras para que en su momento sepas con lo que te estás enfrentando. Hoy voy a mencionar unos casos que he tenido sobre trastorno de identidad disociativo, que en su momento se llamó como trastorno de personalidad múltiple. Vamos a hablar de algunos de los trastornos obsesivo-compulsivo y de otros temas de trastornos relacionados con la salud mental. No los voy a abordar de manera de profundidad, los voy a mencionar. Y al final vamos a dar unas recomendaciones para recuperar nuestra salud mental o mantener nuestra salud mental. Eso es importante. Y sobre todo es que al final, pues de todo esto podamos fijar nuestra postura como iglesia. Y quiero aprovechar para decirte que no soy un experto en salud mental, que no soy un psicólogo, ni mucho menos un psiquiatra. Está hablando un pastor, tiene 23 años de experiencia en el pastorado, pero que yo fui llamado desde los 20 años. A los 20 años, cuando yo subí a la iglesia de Coyacatepec, allá de Tehuacán, la gente ya me comentaba sus problemas y siempre mi pregunta es ¿por qué me los comenta a mí? Y bueno, parte de la sabiduría de Dios, posteriormente creo que la experiencia de ahorita ya de 35 años dentro en el servicio educativo y tratar con todo esto desde pequeño me di cuenta de vivir en la iglesia. Creo que vas fijando una postura y la experiencia te va ayudando a tomar muchas decisiones y además a diagnosticar o a darte cuenta sobre lo que tienes enfrente, ¿no? Como problemas. Quiero llevarte a la carta del apóstol Juan, en su tercera carta, en su verso 2. Quiero que lo leas conmigo, por favor. Y dice así: querido hermano, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos y goces de buena salud. Diga conmigo, buena salud. Así como prosperas espiritualmente. Entonces, le vas a decir a una persona que tienes a tu lado, si no has orado por allá, le vas a decir, me gustaría orar por ti para que te vaya bien en todos tus asuntos y tengas salud. A ver, dígaselo por favor. Me gustaría orar por ti para que te vaya bien en todos tus asuntos y goces de buena salud. Así como quiero verte prosperar espiritualmente. ¿Vale? Eso es bien importante, bien importantísimo. Así que es totalmente importantísimo. Bien, quiero iniciar mostrándote algunas realidades de lo que es la salud mental aquí en México y en el mundo. En una encuesta se hizo en países latinoamericanos, pues no estamos tan avanzados como el primer país, que es Chile. Sin embargo, en el año 2022 era el 15% que ya le preocupaba la salud mental, porque consideraban que la salud mental era un problema ya principal de salud. En el 2023 aumentó al 21% y el año pasado ya el 25% ya lo empieza a tomar como, a ver, un poquito más en serio. Es un problema la salud mental. Ahora, yo creo que no está tan elevado aquí por el hecho, simplemente lo pregunté a 2 o 3 personas y me di cuenta
que se desconoce el tema de salud mental. Entonces creo que si te preguntaran a ti, ¿te preocupa el tema de salud mental? Pues no me preocupa, porque a lo mejor estás pasando por algo, pero ni siquiera sabes que estás pasando por ello. ¿Okay? Entonces, en México es lo que está pasando. Pásale por favor a la siguiente. Estamos hablando de que ya a nivel mundial México casi está en una media, mientras Australia tiene un 44%, México tiene un 27%. Respecto a la depresión, estrés y ansiedad, la pregunta es ¿qué tan común es? Entonces, aquí seguramente hay personas que han experimentado el estrés, la mayoría, depresión o ansiedad, ¿sí? Y pues México va ahí. Ya se le empieza a considerar como un problema de salud pública, o se considera ya. Tenemos otra estadística respecto a los jóvenes, ¿sí? Ya esto ya pega en los jóvenes, vean cómo ha ido aumentando. En el 2017 un 28%, en el 2019 un 48%, en el 2021 un 56% y en el 2023 ya casi un 60%. Los jóvenes también empiezan a tener una evolución respecto que han experimentado al menos una vez problemas de salud mental. Y es cierto, yo lo corroboro todos los días en las aulas. Ayer platicando con mi hijo respecto a la salud mental, me regresó la pregunta y me dijo, ¿qué te hubiera dicho mi abuelo si le hubieras dicho que tenías depresión? Mucha clase me alivianaba, ¿no? O me iban a decir ponte a trabajar y vas a ver que ya se te quitó, ¿no? ¿Por qué? Porque al final, no porque no existiera, sino porque no se conocía el tema y además se negaba muchas veces. Y además les decían, tú eres machito y usted no chille, y los hombres no lloran, ¿no? Entonces muchos de nosotros pusimos pensando que reprimir nuestras emociones y todo eso pues era lo mejor, porque ¿cómo iba yo llorando? Y definitivamente muchos de esos estereotipos se siguen llevando y se siguen pensando, pero los jóvenes actualmente pues están también inmersos en este problema de salud mental. Y dígame si no he tratado a más de muchos. El último, mira, en México ha habido estadísticas sobre la salud mental y la prevalencia acerca de los trastornos mentales, como son trastornos de ansiedad y depresión, trastornos psicóticos, trastornos de conducta alimentaria, trastornos en los adolescentes y suicidio. ¿Okay? Entonces, cuando empecé a leer la estadística, dije, creo que ya esto es un foco de alarma que necesitamos entender como iglesia. El año pasado toqué también este tema y abordé lo que es depresión, ansiedad, ira y creo que temor o miedo. Entonces eso está ahí, pero en este año quiero hablar sobre otras cosas. Pero bueno, esta es la estadística en la cual estamos, ya es un problema. Y cuando hablamos de salud mental, es un estado de bienestar por medio del cual los individuos reconocen sus habilidades, son capaces de hacerle frente al estrés normal de la vida. A ver, si yo gozo de buena salud, debo de saber mis competencias, o sea, mis habilidades para hacerle frente a, escúcheme bien, al estrés de la vida. Todos en su momento no estamos sometidos a estrés. Hay quien más, hay quien menos, y dependiendo en la vida en la que estés y lo que lleves, es como te vas a someter a esa vida de estrés, pero todos en su momento estamos ahora sometidos a ello. ¿Qué pasa cuando alguien de nosotros empieza a disfrutar de la salud mental? Bueno, reconozco mis habilidades y le hago frente a esto, ¿okay? Y además dice aquí que trabajo de forma productiva y fructífera. O sea, voy a mi trabajo y hago de mi trabajo algo productivo y doy fruto en ello. Una persona que tiene problemas de salud mental, por lo regular, no es productiva en su trabajo, ¿okay? Ni tampoco va a dar fruto en su trabajo, y mucho menos le hace bienestar a la comunidad, ¿okay?
Entonces, eso es bien importante porque tú puedes ser una excelente persona, un buen profesional, pero cuando tienes un problema de salud, estás aniquilado prácticamente. Todos tus talentos están ahí porque no puedes salir adelante. Obviamente no pudieron ni siquiera hacerle frente a una circunstancia de la vida, mucho menos ayudar a otros. Entonces es necesario tener salud mental, obvio que sí. Ahora, la Organización Mundial de la Salud, vea cómo define la salud mental, por favor, ponga mucha atención en esto. Dice, es un estado, acá me gusta esto, es un estado de completo bienestar físico, mental y social. Algo que voy a decir más adelante, que la Biblia recomienda un estado de salud holístico. ¿Qué quiere decir holístico? Completo. ¿Okay? ¿Por qué? Porque al final la Biblia, también lo vamos a ver, nos dice que somos espiritualmente cuerpo, pero mi alma no puede andar por allá, mi cuerpo por allá y mi espíritu por allá. Para cuestión de estudio se separa, pero realmente en una realidad práctica soy uno solo. Cuando sufre la parte emocional dentro de mí, ¿sí? O mi alma, sufre también mi cuerpo. De hecho, el cuerpo va a reaccionar a muchos problemas del alma. Y muchas de esas cosas, su raíz vienen en la parte espiritual. O sea, hay una conexión entre nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Eso es importante. Entonces, es cierto, a veces cada cosa con la suya. El psicólogo trata las cuestiones de la psique, o sea, del pensamiento y las conductas del ser humano. El doctor pues va a tratar las cuestiones del cuerpo, y tal vez un consejero o un pastor va a tratar la parte espiritual. Sin en cambio, eso es el reto de qué hacer y qué ver y tratar con una persona. Ahora, ese es el concepto respecto a lo que es la salud mental. Sin embargo, estamos en un mundo lleno de estereotipos. Diga conmigo, estereotipos. ¿Qué es estereotipo? Ideas preconcebidas, ideas que te enseñaron tal vez hasta de pequeño, ¿no? Un ejemplo burdo. Alguna vez aprendimos que los chaparritos y las chaparritas son peleoneros, ¿no? Y de ahí, chiquito pero picoso, ¿no? Y no es exactamente eso, ¿no? A veces nos dijeron y aprendimos de que el gordito siempre es el chistoso, ¿no? Tú lo ves y dices, ay, el gordito es el chistoso del salón. Y no es exactamente eso. Decimos, es un político, es corrupto, roba. Entonces ya son estereotipos que nosotros tenemos y concebimos y decimos, es que yo lo aprendí así. Ahora, estos estereotipos se meten en la iglesia. Y entonces en un mundo donde vivimos con estos estereotipos también nos encontramos dentro de la iglesia, y todos tenemos ya un ADN de muchas ideas religiosas o simplemente conceptos que se nos han dado y que no los hemos evaluado con un criterio, porque probablemente aprendimos las chucherías de la teología en casa. Y muchos tenemos ideas preconcebidas, por ejemplo, acerca de Dios, de la conducta cristiana, y nos cuesta trabajo romper ese estereotipo. ¿Por qué? Porque obviamente no queremos ir más allá de esto. Son las ideas preconcebidas. Y bueno, incluso esto lleva al punto de decir que como sociedad no estamos preparados muchas veces para hablar de salud mental. Se habla mucho, pero se conoce poco. Y con vergüenza lo digo, como iglesia, peor, no estamos preparados para hablar de salud mental. O sea, tú te imaginas lo que yo he aprendido acerca de ser pastor. ¿Cómo yo voy a venir y decirte que hoy no tengo ganas de predicar, que me siento triste? Usted no me puede ver débil a mí, porque es un estereotipo que los pastores, ¿cómo yo me voy a mostrar como soy? Y usted diga, no, el día que me vea triste voy a decir, el Señor tal vez no está contigo, algo hiciste, pecaste, por eso tú estás mal. O no tienes confianza en el Señor. O tantas cosas que van a decir, ¿cómo es posible? Hace unos meses, bueno, como un mes, un pastor de la Ciudad de México, lo he mencionado, me dice, oye, quiero platicar contigo.
y él tiene yo lo puedo definir, otra vez no soy psicólogo ni mucho menos, pero la experiencia es una cuestión postraumática, que él sufrió una amenaza y entró en un temor y luego en una ansiedad. Y cuando por Zoom lo atiendo porque es de la Ciudad de México, y una de las cosas más importantes es saber, habla desde tu corazón, no desde la perspectiva de un pastor, porque todos pasamos por una circunstancia así. Entonces, en realidad tenemos esos retos, pero tenemos un gran reto, y es precisamente que cómo los ministerios de recuperación aquí, o los de celebrar una recuperación, o los consejeros, o los líderes, deberíamos de preocuparnos y ocuparnos para bendecir a las personas sobre este tema. Pero la realidad es que llegan estos temas dentro de la iglesia y a veces no sabemos cómo abordarlos. Voy a platicar dos casos rapidísimo. Uno lo he comentado mucho. Yo creo que para mí un caso de trastorno de identidad disociativa, o lo que te decía, o conocido como trastorno de personalidad múltiple. Y te voy a decir por qué. Porque según la definición de esto, quien sufre de un trastorno de este tipo de identidad disociativa es una persona que está bajo el control de dos identidades distintas en forma alternativa, o sea, se convierte en una persona y se convierte en otra. Dice, estas identidades pueden tener patrones de habla, de temperamento y de comportamiento diferentes de los que normalmente se asocian a la persona. Además, la persona no puede recordar, esto ahorita lo voy a mencionar que ya me pasó, información que normalmente recordaba fácilmente, como acontecimientos cotidianos, información personal importante o acontecimientos traumáticos o estresantes. La pregunta es, ¿cuál es nuestra postura ante estas cuestiones de salud mental? Hace que será 10 años, 12 años, llega un chico acá a la iglesia y honestamente yo lo vi en un comportamiento amanerado, pero eso no significaba mucho más de cuestionar su identidad respecto a su género. Pero cuando él me dijo que quería hablar conmigo, pues honestamente se abrió, me dijo, yo soy esto. Y como tenemos el lema, ven como eres, pero también yo le he agregado, el Señor te va a transformar y te va a cambiar. O sea, aquí no le podemos cerrar la puerta a nadie, ¿me entiendes? Pero el Señor hace cambios radicales en la vida. ¿Cuántos lo creen? Y le hablé conforme a la palabra de Dios acerca de su situación, pero ese no era exactamente el problema. El problema era de que él me empezó a decir, mira, pastor, yo tengo un hermano que es gemelo, pero él me trata muy mal, y bueno, me contó muchas cosas, me llegó a decir que él lo suplataba o sea, dice, a veces me dice, yo voy mejor al trabajo, tú no vayas, tú no sirves. A mí me humilla bastante, y va a mi trabajo y bueno, él está ahí, dice, porque se parece mucho a mí. Al final me dice, él quiere hablar con usted. Y yo, adelante, ya fijamos la fecha y la ocasión, le dije, tal día puedo. Yo recuerdo que venía a estacionar el carro y ella estaba esperándome. Cuando yo lo vi a lo lejos, dije, sí, su primero. La diferencia eran los lentes. Cuando me saludó mucho más formal, su tono de voz más firme que medio. Pasa y habla conmigo y él me dice abiertamente su identidad sexual. Me dice, yo en esta cuestión soy así, al punto, y además soy ateo. Cuando yo le hablé de Cristo, al final me dice, por poco me convence usted. Dice, sin embargo, yo lo que vengo es a decirle que cuánto quiere usted de dinero para que saque a mi hermano de la iglesia. Y yo le digo, mira, primero estás en el lugar equivocado y con la persona equivocada, porque no es así. Pues ya le di las explicaciones al respecto y bueno, se salió. Y luego el enfermero me dice, oye, aquí ya vino mi hermano, sí, mira.
Dice, por cierto, está enfermo, dice, pasó un accidente y está enfermo. ¿Dónde? En Córdoba. Ah, dile que lo vamos a visitar. No, me dice, no creo que se pueda. Dile. La cuestión es de que era una cuestión de que nunca lo podía yo ver juntos a los dos. En una ocasión le digo a un matrimonio, que ahora son pastores, habían tratado una situación así, le digo, oigan, ¿pudieran tratar esta situación? Sí, pastor, adelante. Ya lo empezaron a tratar y en una ocasión me dice, oye, pasa, porque así me dicen algunos. Dice, yo veo raro esto, ¿no? Ya empezamos a dar cabos entre ellos y yo. Digo, sí, yo creo que eso está medio raro. Por eso y por el otro, ¿verdad? Dice, ¿qué te parece si oramos? Y el Señor revela realmente esa situación. Adelante. Y una vez que le estaban ministrando a él, pues salió la cuestión, ¿no? Y fue revelado, y él apenado y vergonzosamente salió huyendo de la iglesia. Y una ocasión en una Navidad me escribió, me pidió disculpas y me dijo, me dio una razón por la cual había venido a la iglesia, que no era una buena razón. Y me dijo, quiero que me disculpe, porque al final era la misma persona. Era la misma persona con la cual yo hablaba. Este tenía un problema al respecto. Dije, wow, pero el Señor siempre nos da en ese sentido la victoria y nos dimos cuenta. Hace como un año tengo una pareja, me dice, queremos hablar con usted, tenemos un problema en el matrimonio. Ok, ya lo cité, platicando ahí en el jardín. Y lo clásico, ¿no? Yo sé, a veces los discursos de las parejas ya hasta me lo sé. Y siempre he dicho que hay 1000 formas de soltarse, pero hay una de regreso que se llama perdón. Y casi por lo regular llegamos al punto de decir, bueno, pero pues acá debe de haber perdón, ¿no? Y el chico era acusado por infidelidad. Y bueno, al final, cuando viene la palabra del millón, la pregunta del millón, ¿y tú qué dices? ¿No? Porque la esposa fue la que habló. Y me dice, pastor, yo hace años, dice, fui diagnosticado con el síndrome, y hasta ahí lo volví a escuchar, de trastorno de identidad disociativa. Y me dice, yo fui abusado de pequeño, y me cuenta todo. Y cuando me contó todo, dice, y uno de los problemas que pasan en esta situación es que yo no me acuerdo de lo que hice. Entre mí, porque no se lo dije, oye, es buena técnica para negar todo. Yo no sé por qué lo hice, pero como lo tomé en serio, o sea, empezamos a hablar, y cuando empezó a fluir fue una situación de que, órale. Y él llegó al punto de decir, ahora, ¿qué podría yo hacer? Para que haya arrepentimiento tiene que haber culpa, ¿está de acuerdo? Algo yo hice, me arrepiento, pero si tú no tienes culpa porque dices que no te acuerdas y que no eres tú, ¿cómo lo abordas? Eso no lo vi en el instituto. ¿Y qué haces? Le dije, tú necesitas ser tratado, seguir siendo tratado, porque no puedes seguir viviendo así, con ese trastorno. Ahora, obvio, tiene que tomar determinaciones. Con eso te doy a entender que la iglesia, en su momento a otro, nos presentamos ante ciertas circunstancias, y el desafío de la iglesia es tan grande. Otro desafío de la iglesia es cuál es nuestra postura respecto a los medicamentos. Hay gente que inmediatamente toma muchos medicamentos, y tengo un caso bien presente. Este día sí estaba mi esposa, y a veces a mi esposa no le involucra en esto mucho porque es fuerte para uno. Y yo conozco que a veces no tiene la fortaleza a veces para recibir tanto tipo de shock de la que las personas están sufriendo. No es un shock mental muy fuerte. No es que yo sea fuerte, sino que al final soy el que lo debo de escuchar. Y claro que me ha afectado en ciertas ocasiones. Y en esta ocasión llega la mamá, y recuerdo que había coincidido que la hija había sido mi alumna, y sí, era una bala. Yo la conocí en la secundaria, una bala completa. Le di los 3 años.
Y cuando me dice, ¿sabe qué, pastor? Ya no sé qué hacer con mi hija, le robó dinero a la abuela, esto y el otro, lo vuelve a hacer, y esto y aquello. Dice, ya paramos, y bueno, al final el psiquiatra lo que le dio fue estas pastillas, pero la tienen dormida todo el día. Y me dice, y yo me tengo que ir a trabajar, yo prefiero que se quede dormida todo el día a que ande haciendo esto. Pero por otro lado, como mamá no quería, empieza a llorar, ¿no? ¿Qué hago, pastor? Y yo así, pues está bien, te veía durmiente, ¿no? Pero le digo, ¿es lo que tú quieres para tu hija toda la vida? ¿Esté durmiendo? Y claro que no, pastor. Ojo con esto y aclaro, nosotros como pastores, ni el consejero te debería de decir, deja de tomar tu tratamiento. Yo no te lo voy a aconsejar, porque no soy profesional de la salud. Sin embargo, te puedo dar una alternativa y llevarte hacia otra situación, ¿no? En este caso fue eso. Le dije, mira, la siguiente alternativa es esto y esto y esto y esto, y vamos ahora. Y hablamos con la chica. Por cierto, que el día que iba a cumplir 18 años, al otro día iba a cumplir 18 años, a las 11 de la noche estaba en mi casa, porque la chica se iba a ir de la casa. Y dice, mañana cumplo 18 años, no, mañana voy de la casa. Y te acuerdas que estuvimos hablando horas con ella. Al final Dios hizo una obra en su vida. Hoy está casada con un hijo, la vida la sigue llevando, tal vez a alguna situación de problema que tuviera, pero gracias a Dios la sigue llevando, ¿no? La mamá ya sirve aquí en el Ministerio de Celebramos la Recuperación. Pero es una experiencia que tuvo con la hija y que nosotros nos confrontamos a decir, ¿qué hacemos? ¿Qué aconsejamos al respecto? ¿Por qué? Porque precisamente hay un desafío tan grande en cuestión de qué hacemos. Esto lo voy a tratar más adelante. ¿Cuáles son los extremos que se toman respecto a que, a ver, toma medicina, no tome, la palabra de Dios lo hace todo? Eso es el punto en donde como iglesia fijamos algo importante. Sin embargo, yo entiendo que la palabra de Dios lo ve como algo holístico, algo que somos emociones, somos pensamientos y somos conducta. La palabra de Dios lo dice en 1 Tesalonicenses, ahora que el Dios de paz los haga santos en todos los aspectos y que todo su espíritu, alma y cuerpo se mantenga sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Es bien importante, parte de la salud mental es vivir sin culpa, porque la culpa es mortal compañía. Y cuando uno ha fracasado, lo primero que te acosa es la culpa. Y si no tratas con la culpa, eso te lleva a tener otras conductas inadecuadas. Y entonces muchos se refugian en el alcohol, en la droga y en otras prácticas que no son las adecuadas por culpa. Pero dice que el Dios de paz va a tratar con nosotros en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo. Y esto nos va a hacer separados precisamente en estos aspectos. Y Jeremías 29:11, usted lo conoce, dice, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Eso es lo más importante, que Dios tiene un plan para nosotros de bendición completo, y eso incluye la sanidad y la salud mental. Eso es bien importante. Entonces, dentro de los planes de bendición, Dios ha diseñado un plan para nosotros. Solamente que hay que descubrirlo. Te voy a mostrar casos bíblicos en los cuales nosotros como iglesia y yo como pastor y los consejeros nos confrontamos y hemos aprendido, y al menos yo he aprendido a través de la experiencia, a tratar de separar cuando una persona tiene un problema de salud. ¿Por qué? Porque a veces todo es demonio. Y hay pastores que en todo ven demonios. Tienes una tos y es un demonio de tos. Tienes una alergia y voy a orar por ti para que te salgas el demonio de alergia en tu vida. Y todo es demonio. El asunto es, por el otro extremo, cuando esta parte emocional
emocional. Y hay otros pastores que dicen, no, los demonios no existen, eso no. Yo ya soy cubierto con la sangre de Jesús, mi vida le pertenece, no tiene nada que ver eso. Entonces hay dos extremos tan grandes. A veces incluso es una cuestión física. Ahora bien, te voy a llevar al primer caso. Por favor, toma mucha atención a esto. Elías. ¿Cuántos conocen el caso de Elías? Un hombre, un profeta de Dios, un hombre que, bueno, soy fan de Elías en cuestión de cómo Dios se manifestaba en la vida de Elías. Esta ocasión reina los profetas de Baal y dice: quien haga descender fuego del cielo, ese es Dios. Y él ora y desciende fuego del cielo. Pero en ese tiempo el pueblo estaba siendo gobernado por un hombre llamado Acab y su mujer Jezabel. Y Jezabel era la que controlaba todo, ¿sí? Y era lo que ella decía se hacía. Y entre esas cosas dijo, le mandó una amenaza a Elías y dice: yo te voy a matar. Y entonces esa amenaza le causa tanto miedo a Elías que pierde la visión espiritual, que tenía una promesa de que no iba a ver la muerte, y de hecho no vio la muerte, fue trasladado así sin ver la muerte, pero eso se le borró de la mente. Y cuando la mujer le dice: te voy a matar, dice el verso, en el capítulo 19, verso 3 y 4, dice: Elías tuvo miedo. Diga conmigo, miedo. A ver, otra vez diga miedo. Ahora, se acababa de haber un milagro, en vez de estar contento dice que tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Lo he dicho y lo confirmo: el que tiene miedo se acobarda y el cobarde huye. Y entonces él huye para salvar su vida. Dice: se fue a Berseba, una ciudad de Judá, y dejó allí a su sirviente. O sea, venía en pareja, traía un secretario, tenía a su sirviente y le dijo: a ver, tú no vayas. Y luego siguió solo. ¿Cómo siguió? Solo todo el día. Un síntoma de depresión, soledad. Y dice que se sentó bajo un solitario árbol. Solitario árbol. Usted se está imaginando la escena: solo, solitario árbol y en un desierto. Y después de eso dice que pidió morirse. ¿Qué pidió? Morirse. Y dijo: basta ya, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. Un síntoma de depresión. Más adelante se dirá en el Nuevo Testamento que nosotros somos como Elías, sujeto a pasiones. Yo a esto le llamo el síndrome del líder. Bueno, no, yo una vez lo leí al respecto y se me quedó muy grabado. ¿Por qué? Porque hay gente que puede estar predicando aquí ante cientos, ante miles, y llega a su recámara y se deprime y vive solo y vive frustrado y vive con culpa. Yo escuché un testimonio de un pastor, José Chavo, en Guadalajara, en Más Vida. Dice: para mí era lo más difícil predicar un domingo y llegar a mi recámara, encerrarme y llorar toda la tarde, porque la iglesia jamás iba a comprender que yo lo que estaba pasando era un problema de salud. Hasta que me recomendaron hablar con la iglesia y decir: yo paso esto, estoy pasando por ansiedad, por depresión. Y wow, ¿sabe por qué? Porque muchos de nosotros le jugamos a ser Dios, a querer tener el control, y muchos de nosotros no reconocemos lo que estamos pasando, y como queremos tener el control, decimos, nos ponemos una careta, nos ponemos una máscara y decimos: no pasa nada. Mucho menos yo como líder. ¿Cómo me voy a deprimir? Yo como hacer lo dije. Y entonces decimos: no quiero mostrarme debilidad ante mis hijos, ante mi esposa. ¿Cómo? Y hay gente que dice: si yo me muestro como tal, me van a rechazar. Entonces yo quiero tener el control y aparentar que soy fuerte, aunque en la soledad lloras. Y a veces dices: yo prefiero morirme, como dice Elías.
Y a veces dices, yo ya no quisiera regresar ni a mi casa hoy. Y Elías estaba pasando no por un problema de demonios. Su estrés tan que había estado sometido, llegó el momento y todo eso. Pero la Biblia dice que bueno, vino un ángel, lo animó, lo consoló, Dios lo proveyó, luego él tuvo un encuentro con el Señor en un sitio apacible en la presencia de Dios y salió adelante. Segundo caso, ¿cuántos conocemos el caso de Jonás? Jonás, un hombre que Dios le dice, a ver, tienes que ir a Nínive a predicar, ¿sí? Casi, tienes que ir a la Ciudad de México y mira, por favor, predica arrepentimiento, y que si no se arrepienten en tantos días, pues van a ser destruidos. Y Jonás, usted sabe que hizo lo contrario. Vete a México, y él dice, no, yo me voy a las playas de Veracruz. Allá no voy a testificar y voy a dar folletos, ahí embocando el río. ¿Qué quiere usted a Jonás por allá? Y no fue hasta que Dios le dice, a ver, no te mandé a Veracruz, te mandé a la Ciudad de México, y viene por ahí un submarino y se lo lleva. La Biblia no dice una ballena, un pez grande. Y bueno, llega a Nínive y comienza a predicar a regañadientes, va a haber destrucción, y si no se arrepiente, y empieza a profetizar. Y la gente comienza a arrepentirse, empieza a cambiar, y el rey dice, ok, vamos a ayudar. Y entonces Dios tiene misericordia y perdona a Nínive. Y cuando perdona a Nínive, lea lo que dice Jonás capítulo 4, verso 1. Este cambio de planes molestó mucho a Jonás y se enfureció. Hay gente que está así, que dice, a ver, permíteme, si tú me habías dicho, y se enoja, ¿no? Se molesta. Ah, tú me cambias el plan. Y el Señor le dice, a ver, ¿por qué te enojas? No, es que empieza a hablar en el verso 3. Fíjate, tan enojado estaba con el Señor. O sea, él estaba predicando de arrepentimiento, y cuando la gente se arrepintió, se enojó. Y dice, quítame la vida ahora, Señor. Si usted lee esta en voz de exclamación, prefiero estar muerto y no vivo. Si lo que yo predije no sucederá. A ver, está mi honor, Señor, está lo que yo dije. Y si no, mejor acá me muero. Síntoma de depresión, con una mezcla de ira. Hay gente que es iracunda. No le puedes decir nada porque ya se encendió, ya se está peleando hasta con Dios, como Jonás. Y dice la Escritura que el Señor le respondió, ¿te parece bien enojarte por esto? No, Señor, es que tú me dijiste y ahora no lo estás cumpliendo, ahora tú te has arrepentido, ¿cómo es posible? Y se enojó. Y Dios lo lleva y dice, mira, tranquilo, refúgiate en esa higuera para el sol. Se mete en esa higuera y comienza a usar y se acaba la higuera y termina enojadísimo, y Dios le da una enseñanza ahí. Ahora, ¿era un demonio? Era la consecuencia de su mala decisión. Él en versículos anteriores, capítulos anteriores, había desobedecido a Dios, y lo que estaba sufriendo era una consecuencia de su mala decisión. Cuando él alineara su vida al Señor, después lo hizo, iba a salir de él. Y entonces tiene que reajustar su vida con Dios, que era la única forma con la que la depresión de Jonás pudiera terminar. Entonces, a veces sufrimos las consecuencias de nuestras malas decisiones, nos alejamos de Dios, viene una circunstancia. Bueno, cuando te regresas, cuando dices, Señor, no me hubiera salido de tu cobertura, entonces Dios comienza a hacer una restauración en tu vida. Tercer caso, usted tiene ahí un rey, y no quería ser rey, pero al final está ahí. Y yo me imagino, porque más adelante, eso es conclusión mía, más adelante, él fue y consultó a una divina. O sea, él estaba relacionado con la parte ocultista del ocultismo. Era de las personas que le gustaba abrir puertas. Y de momento la Escritura lo define al rey Saúl, en el primer libro de Samuel 16:14, que dice, ahora bien, el Espíritu del Señor se había apartado de Saúl, y el Señor envió un espíritu atormentador. Hago un paréntesis. Los escritores del Antiguo Testamento pensaban que lo bueno y lo malo venía de Dios.
un espíritu, escúchame bien, un espíritu y lo atormentaba. A eso yo le puedo denominar una opresión. Diga conmigo, opresión. Aún no es una posesión. Y él se enojaba y se ponía mal, y entonces lo quieren ayudar y dicen: ah, mira, yo sé cómo le puedo ayudar. Hay un joven, hijo de Isaí, que toca el arpa muy bonito, es muy hábil, pero además Dios está con él. Cuando venga y toque el arpa, ese espíritu se va a ir. Y a ver, tráiganlo. Dale volumen al piano, por favor. Un poquito más. Y empezaba la musicoterapia. Y cuando se alocaba Saúl, empezaba a escuchar esas notas, se relajaba tanto. Decía David: sigue tocando, David. Y entonces ese espíritu que lo alocaba se iba. Y David echaba a todos por ahí y se inspiraba en el Señor. Y ese espíritu que atormentaba a Saúl lo dejaba. Dice la Escritura, sigue conmigo, verso 23: y cada vez que el espíritu atormentador de parte de Dios afligía a Saúl, David tocaba el arpa. Entonces Saúl se sentía mejor y el espíritu atormentador se iba. Yo a veces a mucha gente le he dicho: pon alabanzas cuando estás pasando esto, porque si pones la de rata de 2 patas, en ese momento te vas a hundir más. Si pones esas de Juanga, te vas a hundir más. Pero es el momento de que Dios te ministre a través de una alabanza y el poder de su Espíritu Santo, y el ambiente cambia. ¿Cuántos lo han experimentado? Y mi papá me dice: aprende el Salmo 103. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que rescata del río y el que te corona de favor y misericordia, el que sacia de bien tu boca de manera que te rejuvenezcas como el águila. Y empiezo a hablar, y eso es una terapia para mi vida, la palabra de Dios. ¿Te das cuenta? Cuando el temor, cuando la situación, apenas en Coyucatepec me dice: pastor, quiero hablar con usted. Sí.
ha visto esto. Cada acordarte, no sé si te acuerdas una ocasión de que me dijiste, hay una persona que quiero que vayas a orar por ella, por el Rafael, por lo que era de Superche. Me llevas. Y cuando yo llegué, no era gripa lo que ella tenía, porque esa mujer, cuando me habla con voz de hombre. Y dije, aquí estamos en un problema. Y empezamos a orar. Creo que Gama iba con nosotros también. Y empezamos a orar. Y el Señor hizo una obra poderosamente sabrosa. Y he visto muchos casos de demonios como tal, ¿saben? O sea, en la iglesia no negamos ni una cosa ni otra. El asunto es ¿qué es? Cuando alguien trae un problema, oro por ella. Ustedes no lo saben, o a lo mejor lo supieron, pero aquí entre nosotros estuvo una bruja de brujas. Cuando nos dio su currículum, órale, chamba fulanito a sultanito de nivel de acá de Orizaba. Pero gracias a Dios, Dios nos ha dado nos ha formado un equipo acá, y yo sé, intuyo que hay quien tiene el don de liberación. Y la metimos al cuartito oscuro. Le metimos a las personas que tienen el don de liberación. Yo no sé la victoria. ¿Se acuerdan? Le he contado a mi alumna que le aparecían heridas en su cuerpo y ella no se las hacía. Y oró la iglesia por ella. Fue libre en el nombre del Señor. O sea, lo espiritual con lo espiritual, lo emocional con lo emocional, lo físico con lo físico. A veces es una mezcla. A veces lo único que te hace falta es salir a correr y se te baja. Meterte en el agua fría de la laguna y vas a ver que lo que pensabas que era un demonio, no, más bien era una estrella de ti. A veces te hace falta leer la palabra, escuchar la palabra, asistir a la iglesia, reunirte con alguien. Culmino con esto. Hoy en la mañana yo ya había terminado, de hecho ya había terminado mi mensaje, y en la mañana me levanté y el Señor me decía, tienes que decir esto a la iglesia. Yo lo percibía en mi espíritu y me llevó a Hechos capítulo 4, verso 36. Y en Hechos 4:36 habla de un apóstol que se llamó Bernabé, pero realmente se llamaba José. Y dice que los apóstoles le pusieron Bernabé porque Bernabé significa hijo de consolación. Y yo creo que este hombre le pusieron Bernabé porque veía que consolaba a los demás. Era un hombre que era conocido por el apoyo a la iglesia. De hecho, él vendió su propiedad y llevó el dinero a los apóstoles. Y la iglesia está llamada a servir a los demás y a consolar a los demás. Entonces Bernabé llegaba con alguien y la consolaba y le decía, Dios está contigo, no desmayes, sigue adelante. Y llegaba con alguien más y, oye Bernabé, tengo un problema así, pero tú confía en el Señor. Y cuando él se llamaba José, cuando ve que su ministerio era consolar, le dije, tú te vas a llevar Bernabé. Y luego tuvo mucho tiempo con Pablo. Él fue el que llevó a Saulo de Tarso en su conversión con los discípulos y lo presentó. Entonces, la iglesia está siendo llamada, o es llamada a ser hijos de consolación. Nosotros tenemos que ser una iglesia de restauración y de bendición. Segundo, Ezequiel capítulo 47, Dios lleva al profeta y le muestra una visión a donde salía un río de templo. Tenía ciertas características. Y el capítulo 47 casi cierra en el verso 12 y empieza a hablar. Léalo conmigo, póngase de pie por favor. Y vean cómo dice esto. Esto alude a lo que el Salmo 1 dice al respecto. El Salmo 1 dice que los que meditan en la palabra del Señor serán como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su tiempo a su fruto y su hoja no cae. Lo que hacen ellos va a prosperar siempre. Y entonces dice, ese río que salía de la misma presencia del templo, dice que junto a la orilla del río, otra vez, crecerán toda clase de árboles frutales. ¿Qué va a haber? ¿Árboles qué? Pero junto a qué? Al río. ¿Saben? Y el río salía del templo.
sana a un ciego, y entonces le dice, ya miran bien, dice, no, yo miro como árboles, y se referían a los hombres. Algo le dio más claridad. Y la Biblia compara como la palmera, como el cedro. Entonces, cuando habla de árboles, dice, se refiere a las personas. Entonces, en otras palabras, tú y yo hemos sido llamados a ser árboles plantados junto a un río que sale del templo de Dios. Pero ese árbol es un árbol frutal. Hace rato decía que dentro de esos árboles frutales mi esposa es el mango. Ser árbol de mango. Tú no sé qué seas, que seas inicuilo, naranja, limón. Pero qué padre tener sed y llegar y ¡wow! Naranja, vas y cortas ahí. Imagínate llegar con una necesidad de decir, quiero un agua de limón, y llegas a un árbol y cortas los limones y te haces un agua de limón. ¿Cuántos han leído que el fruto del Espíritu Santo es paz? Diga conmigo, paz, benignidad, amor, fe, confianza, mansedumbre y otras cosas. Entonces, cuando tú tienes al Espíritu Santo y estás plantado, tú tienes fruto del Espíritu. Ejemplo, fe. Yo llego y de momento llegué. Mira que a lo mejor ya quiero abandonar, pero como tú eres un árbol que estás dando fruto de fe, oras por mí y esa fe me la transmites a mí. Pero llego con Dylan y Dylan es amor, es confianza, es paz, y ora por mí, me aconseja y me da paz. O sea, yo puedo cortar ese fruto, pero qué terrible es que seas un árbol seco y que no dé fruto, y que por eso la gente venga y no pueda encontrar consolación porque diga, ese es un amargado, está peor que yo. Ese que me dice que el gozo del Señor es su fortaleza, se necesita tener un encuentro primero que yo. Pastor, pero tú dijiste que todos, sí, yo te dije que todos podemos, incluso yo, pero eso no significa que tengamos licencia para ser siempre así. Dios me ha llamado para hacer ese fruto, y escúchame, y dice, y yo lloro por la iglesia, dice, cada mes darán frutos nuevos. Diga conmigo, frutos nuevos. Porque el agua que lo riega sale del santuario, sus frutos servirán de alimento y sus hojas serán medicinales. Podemos ser una iglesia con medicina para el que está sufriendo salud mental. Amén. Amén. Pero para eso nosotros tenemos que empezar a experimentar esa salud en nuestra vida. ¿Cuántos quieren decir, Señor, yo quiero ser ese árbol plantado, esas corrientes? Quiero bendecir a mis hijos. Cuando mi hijo llegue, venga preocupado, yo le dé amor, le dé paz, le dé seguridad, le dé confianza. Cuando él me diga que no se puede, yo le digo, hijo, sí, porque yo estoy plantado y mira, a pesar de todo, el Señor es mi pastor y siempre me va a pastorear. ¿Te das cuenta que Dios quiere que tú como iglesia seas bendición a los demás que están
Así que si tú